¿Qué tal, mis queridos hermanos? Vamos a comenzar este video grabando desde casa para hacer un poco reflexión de la cena del Señor, memoria de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a leer en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, verso 1. Allí la palabra de Dios va a ser bien clara y bien precisa cuando nos vas a hablar acerca de la justificación que tenemos por medio del Señor Jesucristo, de aquel que murió por nuestros pecados y de aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Así que vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 1. La palabra de Dios dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice allí en el primer versículo, la primera palabra que aparece en el verso 5, en el capítulo 5, verso 1, justificados, dice la palabra de Dios. Cuando nos habla de justificado, nos habla de que alguien pagó el precio que cada uno de nosotros merecíamos. Cada uno de nosotros, como nos dice en el verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó el precio que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados. Él cargó sobre sí mismo nuestros pecados en aquel madero. Él llevó nuestros pecados y Él nos puede perdonar porque Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero cuando dice la palabra justificado, no quiere decir que Dios nos vio inocente, sino que Dios demandaba el precio justo por nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Dios no es que pasó por alto nuestros pecados y nos perdonó. Dios mostró su amor para con nosotros, como nos dice el verso 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos que delante de Dios somos pecadores, pero con la diferencia que aquellos que ya hemos recibido a Cristo, hemos sido justificados de nuestros pecados. Dios perdonó nuestros pecados porque el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y qué lindo que es pensar que ya somos justificados por Dios, que Dios hizo justicia en el Señor Jesucristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Y cuando digo todos, hablamos de los pecados pasados, de los pecados presentes que cometemos en la actualidad y aún más los pecados que vamos a cometer en el futuro. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Dice justificado pues por la fe. Cada uno de nosotros nos tenemos que acercar con fe a Dios. Tenemos que tener esa fe sabiendo de que Dios escucha nuestras oraciones, de que Dios intercede por nosotros, de que Dios está aún en la adversidad cuando nosotros no le vemos. Y una cosa más, dice que tenemos paz para con Dios. En primer lugar tenemos, como dijimos, somos justificados. Ahora dice, tenemos paz para con Dios. Cuando hablamos de la paz, hablamos de aquella tranquilidad
que Dios nos da en medio tal vez de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del problema. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que tal vez el mundo desea anhelar, pero nunca la alcanza. Había una canción que dice: paz, que paz me dio Jesús a mí, cuando Él me salvó y vino a mi corazón. Los hombres hacen negocios para alcanzar la paz, pero fracasan siempre, jamás la alcanzarán. Cuando los hombres tengan la paz en el corazón, podrán darle al mundo la paz que ansían hoy. Les invito a leer en Isaías, capítulo 53. Isaías 53 nos va a decir la palabra de Dios allí, hablando de los padecimientos de nuestro Salvador, y nos va a decir algo que es muy cierto. 53, verso 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por cuya llaga o por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, dice acá: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El Señor Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Y como ya hemos dicho, no es que Dios pasó por alto nuestros pecados, sino que perdonó nuestros pecados, porque el Señor Jesucristo pagó el precio que merecían nuestros pecados. Hermanos, podemos ser justificados por Dios, pero también tenemos paz. Como dije, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el hombre desea alcanzar, que desea tener. Muchos conocemos que hacen negocios y tratados para lograr esa paz, pero nunca la alcanzan, porque la verdadera paz viene de Dios. Esa paz que realmente nos da esta tranquilidad y esta seguridad de saber que vamos hacia el encuentro del Señor, que vamos camino hacia nuestra morada eterna allí en los cielos. Cada uno de nosotros, a pesar de que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles y duros, podemos pensar que el Señor Jesucristo está preparando lugar para cada uno de nosotros. Él mismo lo dijo: voy pues a preparar morada o lugar para cada uno de nosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo hoy está sentado a la diestra de Dios, esperando aquel día tan bienaventurado para venir por su iglesia. Y esa iglesia somos cada uno de nosotros, es usted, hermano, y soy yo. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos la iglesia del Señor, y un día Él, no muy lejano, viene a buscarnos. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y qué lindo que es que podamos tener paz cuando estamos en paz con todo el mundo, pero sobre todo cuando estamos en paz con Dios. Él pagó el precio de nuestra paz. Otra cualidad que encontramos acá es que somos reconciliados. Qué lindo es cuando tal vez hemos tenido un altercado con alguien y después nos toca reconciliarnos y estar reconciliado con aquella parte que tal vez nos hemos disgustado por algún motivo. Nosotros estábamos alejados de Dios, vivíamos en pecado, el pecado había hecho una división entre Dios y cada uno de nosotros, y a través del pecado entró la muerte. Y cuando nos habla de la muerte, nos habla de esa separación que teníamos cada uno de nosotros ante Dios. Cada uno de nosotros estábamos separados de Dios. Miren lo que dice en Romanos 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados aún siendo enemigos de Dios. Hermanos, ¿sabemos lo que es ser enemigo de alguien? Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. Dios no podía perdonarnos así como así. Podríamos decir, pero si es Dios, ¿por qué Dios no dice, bueno, perdono los pecados, total yo tengo la facultad de perdonarlo y lo perdono, y sin que tuviera que el Señor Jesucristo morir en la cruz? Esto era imposible. Dios demandaba la sangre inocente, aún desde la antigüedad, de aquellos animalitos que morían en expiación por el pecado de su pueblo. Dios así también demandaba la sangre inocente
de un cordero, así como dice la palabra de Dios, sin mancha, que muriese por cada uno de nosotros. Juan, cuando ve venir al Señor Jesucristo, allí Juan estaba bautizando y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermosas palabras de Juan cuando ve al Señor Jesús, que lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús quitó nuestros pecados y es por eso que podemos ser reconciliados con Dios. Estar reconciliados con Dios quiere decir que estamos en comunión con Él, que tenemos ahora esa comunión con el Padre que antes no las teníamos. Y cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, Dios nos da la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cada uno de nosotros podemos decir que somos hijos de Dios porque Dios perdonó nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, en el día del Señor, podemos pensar en lo que dijo el Señor, cuando tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y el Señor Jesucristo puso su cuerpo en la cruz del Calvario, llevó la cruz, aquellos clavos atravesaron sus manos, sus pies, aquella lanza romana horadó su costado, y las espinas en su sien, y Él sufrió todo esto por cada uno de nosotros. Isaías dice, mas el herido fue por nosotros. Pero también el Señor Jesucristo, después de haber tomado el pan y haber dado gracias, tomó del fruto de la vida aquella copa y dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El Señor Jesucristo tomó la copa y dijo, es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Bendita sangre que fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Y poder darle gracias al Señor por esto. El Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Él un día va a venir a buscarnos y un día vamos a estar para siempre en toda la eternidad con Él. Pero mientras esperamos aquel día tan bienaventurado, debemos hacer caso a esta reunión de este mandato que nos da el Señor de hacer memoria de Él. En el corazón del Señor estuvo la cena del Señor. El Señor Jesucristo dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. El Señor Jesucristo nos pide hoy en la actualidad hacer memoria de mí. Sabemos que nuestra mente es una mente finita, una mente que tiende a olvidarse en el tiempo de las cosas, y ojalá que nosotros nunca nos olvidemos del Señor. Que siempre nuestra memoria esté lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, olvidémonos tal vez de todo. Olvidémonos de cómo nos llamamos, de dónde vivimos. Olvidémonos todo lo que podamos tener, pero nunca nos olvidemos del Señor. Hagamos memoria del Señor. El Señor Jesucristo ansía con cada uno de nosotros a hacer esta fiesta de amor. En esta comunión que podemos tener con Él al participar del pan, como ya dijimos, que es figura de ese cuerpo molido por nuestros pecados, y también del fruto de la vid, que nos hablan de la sangre del Cordero. Que el Señor en esta mañana llene nuestros corazones de gozo, alegría. Sabemos que en este tiempo que vivimos estamos cada uno en nuestra casa, pero pronto tal vez esto pase y podamos volver a congregarnos. Pero mientras esperamos en el Señor Jesucristo, en sus promesas, mientras esperamos que esto pase, cada uno en nuestra casa podemos hacer memoria del Señor. Que tengan un buen día, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.